compartir con ustedes ahora en los próximos minutos, cortito, no muy largo, pero en este bloque que hemos dado en llamar Conociendo a Jesús, algunas palabras justamente de Jesús que dijo en medio de una de las fiestas que tenían en aquella época, en la fiesta de los tabernáculos. Esta fiesta es una fiesta que Dios había mandado que ellos la tengan periódicamente, todos los años, ¿sí? Y es una fiesta que recordaba el peregrinaje de Israel a través del desierto. ¿Se acuerdan ustedes? Es más, lo hemos comentado también en las transmisiones anteriores, que Dios había rescatado a su pueblo de manos de los egipcios, un sistema bajo el cual estuvieron más de 400 años, ¿sí? Y entonces Dios los saca de Egipto y comienza ese largo peregrinaje hacia la tierra prometida, el lugar donde Dios siempre los quiso meter. Así que esto que les voy a leer entonces es la celebración de esa fiesta, pero en tiempos de Jesús. La fiesta, como cualquier fiesta nuestra, se adornaba especialmente y alusivamente, ¿no? Así que una de las cosas que la gente hacía en ese momento era recordar que en el desierto habían vivido en carpas. Entonces armaban distintas carpas, algunas muy caseras, seguramente que algunas más sofisticadas. Las armaban en distintos lugares. Las armaban en el patio de su casa, algunos las armaban en el techo de su casa, otros armaban la carpa en la plaza de la ciudad y otros más avesados armaban la carpa en el mismo patio del templo de Jerusalén, ¿sí? Y obviamente el templo era otro de esos lugares totalmente adornados con símbolos que le hacían acordar constantemente al pueblo que Dios había estado con sus antepasados, que los había liberado y que además había estado con ellos a lo largo de toda la travesía en el desierto. Parte de los adornos que había en el templo eran unas grandes antorchas, ¿sí? Pero cuando digo grandes, grandes, ¿sí? Tremendamente grandes, que lo que hacían era recordar al pueblo de Israel que mientras caminaban en el desierto, todo el tiempo, durante esos 40 años, hubo una columna de fuego delante de ellos que les iba guiando. Era el que marcaba el paso, ¿sí? Cada vez que la columna se movía, obviamente todo el pueblo tenía que arrancar también, levantar campamento y había que moverse de lugar, ¿sí? Pero además la columna de fuego, imagínense de noche la luz que les daba y obviamente seguridad. Y ni hablar del calor. En el desierto, ustedes saben, tienen temperaturas extremas, mucho calor durante el día, pero a la noche baja la temperatura tremendamente, así que la columna de fuego les daba toda esa cobertura que ellos necesitaban. Bueno, en medio de la fiesta, algunos dicen que fue quizás el último día o los últimos días ahí de la fiesta, Jesús se paró en medio de las antorchas y dijo estas palabras que están en el Evangelio de Juan, capítulo 8, versículo 12. Él dijo: yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. Claro, parado Jesús en medio de esas dos antorchas, todo el mundo entendió a qué se refería. A algunos seguramente no le debe haber gustado, pero otros que estaban esperando el Mesías prometido de Dios empezaron a entender algunas cosas, ¿no? Ahora, cuando uno lee todo el contexto de esa historia, versículos antes, versículos después, uno termina viendo, por lo menos, según me pareció a mí, tres causas por las cuales Jesús dijo que Él es la luz. Bueno, esta sección se llama Conociendo a Jesús, así que vamos rápidamente en los próximos minutos a recorrer un poco esas tres causas para conocer un poco más a Jesús. La primera, que yo me anoté en mis apuntes, es que Él alumbra en medio de la oscuridad de nuestro corazón, ¿sí? Él alumbra, Jesús alumbra en medio de la oscuridad de nuestro corazón. Por alguna razón, no sabemos bien, pero Juan, el evangelista, pone ese texto que recién les leí seguido a una historia muy conocida, que es la historia de la mujer adúltera. Yo se lo voy a leer para que ustedes recuerden esa historia y después podamos entonces hilar, enganchar con lo que le venía diciendo.
En los versículos anteriores, del versículo 3, dice que los escribas y los fariseos les llevaron a una mujer, a Jesús, ¿no es cierto? Les llevaron a una mujer que había sido sorprendida cometiendo adulterio. La pusieron en medio y le dijeron, Maestro, esta mujer ha sido sorprendida en el acto mismo de adulterio. En la ley, Moisés nos ordenó apedrear a mujeres como esta. ¿Y tú qué dices? Ellos decían esto para ponerle una trampa y así poder acusarlo. Pero Jesús se inclinó y con el dedo escribía en el suelo. Como ellos insistían en sus preguntas, él se enderezó y les dijo, aquel de ustedes que esté sin pecado, que le arroje la primera piedra. Y Jesús volvió a inclinarse y siguió escribiendo en el suelo. Algunos comentaristas dicen que ahí en el suelo escribía los pecados de los hombres que estaban acusando a una mujer. Ellos, al oír esto, se fueron retirando uno a uno, comenzando por los más viejos y siguiendo por los más jóvenes. Solo se quedó Jesús y la mujer permanecía en medio. Entonces Jesús se enderezó y le dijo, ¿y mujer? ¿Dónde están todos? ¿Ya nadie te condena? Ella dijo, nadie, Señor. Entonces Jesús le dijo, tampoco yo te condeno, vete y no peques más. Muchos comentaristas dicen que este relato, el que les acabo de leer, no es contemporáneo al relato que sigue, que es cuando Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Puede ser que no sean contemporáneos. El tema es que Juan, el evangelista, decidió escribirlos juntos y a nosotros nos llega así. Nos llegan los dos textos escritos juntos, uno detrás del otro. Entonces tenemos que entender que así es como Dios quiere que lo recibamos, ¿sí? Y así es como Dios quiere que lo entendamos y así es como Dios quiere que lo apliquemos. Entonces aquí viene, como les decía recién, la primera causa, la primera causa por la cual Jesús dice que es la luz del mundo, porque Él alumbra en medio de la oscuridad de nuestro corazón. Como vimos en la mujer adúltera. Y como vimos en esos fariseos y escribas que la estaban acusando. Es decir, Jesús, al ser luz, la luz del mundo, expone todo lo oscuro, ¿sí? Expuso la oscuridad que había en esos escribas y fariseos cuando le dijo, bueno, el que esté sin pecado tire la primera piedra. Y también expuso lo que había en el corazón de la mujer, ¿sí? Entonces, la primera causa por la cual Jesús dice esas palabras, yo soy la luz del mundo, es porque Él es quien expone nuestro pecado. La luz de Cristo evidencia todo lo que está escondido, ¿sí? Ahora, claro, cuando yo les digo esto, probablemente ustedes dicen, bueno, sí, yo siento muchas veces el dedo acusador de Dios. No estamos hablando de eso. No estamos hablando de esa faceta de Dios que acusa y que te dice, mirá, has hecho esto, has hecho lo otro. No, estamos hablando de ese Dios de amor que alumbra todo de tal forma que ya no lo puedas seguir escondiendo, pero para que puedas cambiar esa rutina de vida que vas llevando. Quizá esta mujer estaba justamente esperando que algo de eso suceda. Ella, nos pasa a nosotros también, ¿no? Muchas veces, inconscientemente quizás, y a veces ya conscientemente, esperamos que alguien se dé cuenta de lo que nos está pasando, que nos confronte de una vez para que lo podamos largar. Quizá ese fue el caso de esta mujer. Y quizá es el caso de algunos de ustedes que nos están viendo ahí, que a lo mejor están cansados de vivir con la vida que van viviendo, lo que están llevando no les agrada ni a ustedes mismos, pero sufren, pero se duelen, pero se lamentan, pero no saben cómo salir de ahí. Jesús alumbra esa oscuridad y nos da una salida. Esa es la primera razón por la cual Jesús dice, yo soy la luz del mundo. Este mensaje no es para que la luz del mundo, que es Jesús, te acuse por lo pecador que pueda ser. Si vamos al caso, todos nosotros, empezando por mí mismo, somos tan o más pecadores que vos. No tendríamos derecho a juzgarte por tu vida. Pero lo que sí debemos decir es que aquellos que quieren salir de esa oscuridad, bueno, Jesús es la luz que nos alumbra y nos muestra la salida. La segunda razón por la cual Jesús dice yo soy la luz del mundo, es porque Él alumbra en medio del desierto de nuestro camino, ¿sí? Imaginemos que estamos,
bueno, recuerdan que recién les hablé de la fiesta de los tabernáculos, ¿no? Ellos ahí, ¿qué hacían? Recordaban lo que pasaba en el desierto. Imaginemos que nosotros estamos en ese desierto, ¿sí? Quizá de día, bueno, por lo menos vemos hacia dónde vamos, aunque en el desierto no hay mucho para ver, ¿eh? Pero de noche se debe poner realmente complicado. Semejante oscuridad. Bueno, digamos que estamos en una situación así. ¿Les pasó alguna vez? De estar en medio de un lugar oscuro y no encontrar la salida. Mientras escribía en los apuntes, me acordaba que hace poco, un par de meses nada más, a fin del año pasado, nos pasó eso con Marina. Fuimos a predicar a otra ciudad, a un lugar que no conocíamos, ¿sí? Y el lugar donde teníamos que predicar, un retiro, estaba pero muy metido adentro en zona de chacras. Así que bueno, terminó el retiro y todo el mundo se fue yendo, pero uno de los pastores quería hablar con nosotros y se nos hizo muy tarde, a tal punto de que oscureció y mucho, ¿sí? Así que bueno, cuando nos íbamos, este pastor dice, bueno, ¿saben cómo salir? ¿Qué le vamos a decir? Le dijimos, por supuesto que sí. ¿Cómo íbamos a decir que no? ¿No? En realidad pensábamos que sabíamos dónde estaba la salida, pero en 10 minutos con eso nos alcanzó para darnos cuenta de que estábamos perdidos. Y empezamos a dar vueltas por dentro de esa zona súper oscura, zona de chacras. Nos sentíamos no solamente enojados, sino también un poquito asustados, ¿no? Creo que a muchos nos ha pasado de estar así. Bueno, este pueblo en el desierto estaba de esa manera, pero la columna de fuego que iba delante les iba indicando el camino. Nosotros esa noche con Marina hubiésemos, no sé, qué hubiésemos hecho, hubiésemos dado todo porque una columna de fuego se nos presente delante de la camioneta y nos guía hacia la salida, ¿sí? No sucedió, pero al final estamos acá, así que quédense tranquilos, salimos. Pero la luz que es Jesús es capaz de ponerse delante de nuestros momentos más oscuros en la vida, ¿sí? Y de alumbrarnos la salida. Quizás sea tu caso. Quizás estés en este momento y sobre todo en la situación mundial que estamos viviendo, en que no podés ver cómo salir de la situación en la que estás. Jesús es la luz. Y cuando nosotros esperamos que Él nos alumbre, Él realmente nos muestra el panorama, nos muestra la salida, nos muestra el mejor camino para poder andar y terminar a salvo nuestra travesía. Por eso, en segundo lugar, Jesús es la luz. En tercer lugar, la tercera causa de por qué Jesús dijo yo soy la luz del mundo, porque Él es el reflejo más fiel de la gloria de Dios. Él es el reflejo más fiel de la gloria de Dios. Solo en Jesús y solo por medio de Él brillan los atributos gloriosos de Dios de una manera incomparable. Los atributos de Dios no pueden brillar de esa forma a través de nadie. A veces nos parece que algún siervo de Dios, alguno de nosotros que servimos al Señor, de vez en cuando tenemos una chispa, pero nunca, jamás brillaríamos tanto como Jesús, el único que puede brillar y mostrar en su plenitud la gloria de Dios es Jesús. Lo que sea que pienses de Dios siempre se va a ver reflejado en Jesús. Yo me anoté algunas ideas, por ejemplo, ¿crees que Dios es paz? Muy bien, no hay nadie que te da la paz como la da Jesús. Nadie la expresó mejor, sino pensá en ese momento en que Él estaba sabiendo que ya lo mataban, pero mantenía la paz. Mantenía la paz. ¿Crees que Dios es amor? Bueno, te pregunto, ¿te parece que alguien expresó mejor ese amor de Dios que Jesús? Que cuando Él, siendo que Él abandonó su trono, y siendo que podía pedir legiones de ángeles para que lo vengan a ayudar cuando los soldados lo capturaron, Él prefirió no hacer absolutamente nada, sino sujetarse a la voluntad del Padre. ¿Por qué lo hizo? Por amor. Porque Él sabía que nuestro Padre Dios quería que vos y yo y todos nos salvemos. Entonces Él, con tremendo amor dejó pasar esa situación y terminó en la cruz. ¿Crees que Dios es misericordia? No hay nadie que haya tenido más misericordia que Jesús, que pudiendo quizás aún hacer un milagro para salvarse de sus atacantes, prefirió
quedar con las manos atadas, la frente ensangrentada, todo su cuerpo lastimado. No hay misericordia más grande. Entonces, Jesús, en tercer lugar, es la luz del mundo porque no hay otro que refleje la gloria de Dios mejor que Él. Jesús es la luz del mundo. Y termino esta sección de Conociendo a Jesús diciéndote esto. Jesús es la luz del mundo porque al que se siente impuro, al que se siente sucio, Jesús lo alumbra con su santidad. Ese fue el caso de la mujer adúltera. Como les dije antes, quizás ella hacía tiempo que quería salir de ese modo de vida. Pero ¿qué encontraba? Y sobre todo en la religión, mucha acusación, mucha acusación. No sé si es eso lo que te está pasando. Quizá lo único que escuchás de tu entorno, aún de los más queridos, es pura acusación por aquello que quizás nunca pudiste vencer. Y te podemos entender, porque también nos ha pasado de tener situaciones en nuestra vida que no podemos vencer hasta que se presenta Cristo. Y Él nos hace entender que no hay forma de vencerlo con nuestras fuerzas, que solamente lo vamos a hacer cuando Él intervenga en nuestra historia. Eso le pasó a la mujer. Por fin apareció Jesús. Y Jesús, sí, por supuesto que evidenció sus pecados, pero también la hizo libre. Si es eso lo que te está sucediendo, hoy queremos decirte que Jesús es la luz para tu vida. Dijimos que Jesús es la luz que alumbra en medio de nuestra oscuridad. O sea, a cualquier ignorante, ¿sí? Jesús lo alumbra con sabiduría del cielo. Y cuando digo ignorante, por favor, tranquilo, no te enojes. No lo estoy diciendo despectivamente. Todos en algún momento ignoramos cómo seguir adelante. Todos, ¿sí? Y si por alguna razón podemos continuar hoy, es porque delante nuestro va la columna de fuego, va la luz que es Jesús. Y cuando no estamos en Él, pues entonces nos desviamos. Así que si estás en esos momentos en que no sabes cómo seguir adelante, Jesús es la luz para tu camino. Y en tercer lugar, dijimos que Jesús es la luz que mejor refleja la gloria de Dios. Termino con esto. A los buscadores de Dios, Jesús les muestra al Padre. Si sos de aquellos que buscan a Dios, si sos de aquellos que durante mucho tiempo intentaste llenar tu vacío, no lo conseguiste con nada de lo que probaste y sabes que en algún lugar debe estar Dios que te llene el corazón, pues hoy te queremos decir que Jesús es la luz que mejor refleja cualquier característica de Dios que estés necesitando en este tiempo. En un momento, Jesús dice ahí, en ese mismo pasaje que les leí, el que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá la luz de la vida. ¿Qué quiere decir esa frase? Bueno, quiere decir eso, lo que estamos entendiendo, que si le seguimos tenemos luz, pero también quiere decir que el que no lo siga se quedará sin luz, que el que no le siga andará en oscuridad. Volvamos al ejemplo de la columna de fuego en el desierto. Imagínate esa situación, ¿sí? Todo el pueblo siguiendo la columna de fuego, eso iluminaba el lugar, eso le daba calor a todo el pueblo. Pero de pronto se presenta alguien que dice, adelántense ustedes, yo enseguida voy, ¿sí? Esos son los que representan a los retrasados, ¿no? Los que no quieren comprometerse, los que quieren andar a su ritmo. Probablemente la luz siga avanzando con el resto del pueblo, pero el que quedó retrasado pronto estará en medio de la oscuridad y del frío, de la soledad y del peligro. ¿Y qué pasa con aquel que está andando con el pueblo? La luz adelante, pero dice, no, yo prefiero ir por otro lado, quiero agarrar este atajo. Esa persona representa a los rebeldes, aquellos que siempre piensan que su salida o su camino o su idea o su plan es lo mejor. Así que decide hacer la suya. Pronto empezará a sentir lo mismo, oscuridad, frío, soledad. Estará desahuciado, no podrá ver el camino. Eso es lo que Jesús estaba diciendo en esa segunda parte del texto. Hoy queremos invitarte a que seas de aquellos que intentamos todo el tiempo y con todas nuestras fuerzas mantener a Jesús cerca y a la vista. Hoy quiero invitarte a que permitas que ese que dijo yo soy la luz del mundo no solamente indique el camino por el que tenés que caminar, sino que también
viva dentro tuyo, porque eso es posible. Es lo que nos enseña la Biblia. La Biblia dice, Jesús mismo dijo que el que le permita a Él entrar en su corazón, Él se quedará a vivir ahí. Y tendrás a la mismísima luz del mundo viviendo dentro tuyo. Hoy quiero invitarte a que si nunca le pediste a Jesús que venga a vivir dentro tuyo, si estás en medio de un tiempo de oscuridad, te quiero invitar a que hables con Él. Yo quiero guiarte ahora en una oración sencilla, cortita, no es una fórmula, es simplemente lo que sale del corazón, pero con sinceridad decirle a Jesús que necesitas que Él sea la luz de tu vida. ¿Te parece que oremos juntos? Cerrá tus ojos ahí donde estás para no distraerte. Y simplemente decía así, Jesús, necesito que alumbres mi vida. Necesito que alumbres en medio de mis días de oscuridad. Necesito que reflejes sobre mí esas características de Dios que solo Él tiene. Ese amor, esa paz, esa misericordia, donde ya sé que no voy a encontrar en ningún otro lugar. En el nombre de Cristo Jesús, yo hoy recibo el amor del Padre que me estuvo buscando para que Jesús me alumbre el camino. Señor, yo ahora quiero bendecir a aquellos que están del otro lado haciendo esta oración. Y te quiero pedir que en este mismo instante le hagas sentir el fuego del corazón de Dios mismo latiendo dentro de su propio corazón. Que sientan que realmente tú los abrazas y que les dices, a partir de hoy te voy a guiar. Señor, abrí sus ojos para que vean la luz de Cristo. Abrí, Señor, sus oídos para que puedan aún oír tu voz cuando le decís, es por acá. Y que no equivoquen el paso. Estamos en tiempos de oscuridad, estamos en tiempos confusos, pero, Señor, hoy declaramos que quien te siga encontrará luz en su camino, porque Jesús estará en él. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Y amén.